y abajo me aparece el procesador no está disponible, IBM SPS, el procesador no está disponible, pero me aparece una barra así como Excel. Ya, habría que revisar. Uno, ¿qué tenemos que tomar en cuenta que hemos dicho el día miércoles de la semana pasada? Tenemos que tomar en cuenta cuál de los dos vamos a instalar, ¿no? Hay dos opciones, tanto de 32 bits como para 64 bits, ¿no? Vamos a proyectarlo en pantalla, ¿ya? Aquí en la parte superior izquierda estoy viendo mi equipo, ¿no? Aquí es donde tenemos que revisar bien, ¿no? Y estar seguros de cuál es. Para descargar cualquiera de los dos, son los mismos pasos. Les voy a dejar un video tutorial más para que ustedes puedan no tener problemas, ¿no? Y descargar de manera correcta. Y hacer la instalación correspondiente. Ahora, si no han seguido alguno de los pasos, les sugiero instalar nuevamente y poder descargarlo, ¿no? Yo creo que en ese punto ya no habría más dudas. Porque yo también lo he instalado de la misma forma, ¿no? Acá tengo el SPS. Es la versión 25, la misma versión que les he compartido a ustedes, ¿no? La misma versión para poder todos trabajar con una sola versión. Ingeniero, la versión que yo he instalado también es la 25, la estoy mostrando en cámara, Ya, pero no ¿has aparece la... descargado, has descargado la versión que yo he enviado o de otro lado has descargado? Me lo he hecho descargar, ingeniero, porque yo he intentado desde el otro día y no logro, no puedo, sigo los pasos, pero no logro. Entonces, lo que he hecho ahora es, me dice, ya está, pero ahorita que lo he abierto, una compañera me mandó captura de su pantalla y le aparece acá arriba unas herramientas, A y ver, en a el ver. mío no aparece. Ya. Ciérralo esa página. A ver, a ver, a ver. Pongo, esto me parece, Ya. pero no, Ciérralo. Esa primera ventana, ciérralo. ¿está? Sí, sí, ciérralo la primera ventana. Abre nuevamente, a ver si quiero ver cómo te sale el inicio. Ya, a ver, voy a hacerlo. No. Ay, no sé. De seguro no. Ya. Quizá te No, refieres a que te sale esta pantalla que estamos proyectando. no. Esa Cuando pantalla inicio, está lo tengo que buscar acá y aparece esta ese. pantalla tiene que salir. Así me aparece. Lo pongo acá y eso aparece. Ya. Carga y aparece eso. ¿Qué dice usted ha adquirido? Sí, ya he adquirido IBM SPS Instalar. Después Ya. dice la licencia del producto. Quizá te falte poner la licencia, pero ya, ciérralo, a ver, ciérralo eso. Lo cierro. Ya, ahora aparece eso. Mm. Ya, Pero en otra esto se pone así, mire. sube, quiero ver la pantalla completa, ¿no? Mm. Ya tendría que verlo en persona. Ahorita tu imagen está distorsionada, pero no te tendría que aparecer eso, sino que tendría que aparecer lo que está proyectando en pantalla, ¿no? Ajá, así el de mi compañera tiene esa imagen. Entonces yo me doy cuenta que en el mío no solo aparece esta barrita así tipo Excel, no hay la barra de herramientas. Ya habría que mandarlo a instalar otra vez porque no está. Si debes estar segura que esté bien instalado, ¿ya? Ahora, ¿cómo? Ni yo puedo instalarlo, doctor. ¿Cómo Ya, tienes que hago? seguir los pasos, paso a paso. Es que lo he estado haciendo así, o de repente soy la única, porque mi compañera también se lo hizo instalar con un ingeniero y tampoco podía ella, no se está intentando. A ver, conversen. ¿Es el único caso? Tenemos otro caso más adicional. Mi caso está similar a mi compañera. Ya, ¿qué ha pasado? Igual me aparece solo la barra y nada de las funciones de la parte de arriba. Mm,
Ya. Ya, a ver. Ingeniero, disculpe, en mi caso igual no me aparece lo que dice la compañera. Ya, ¿y ustedes también han instalado del sistema que les he enviado o han descargado de otros lados? Mm, No, yo me hice instalar con un amigo ingeniero, pero no puedo abrirlo. Ya. Pero ¿por qué no han instalado lo que yo les he enviado? Yo soy del que ha enviado He usted. seguido los pasos, pero no se puede, doctor. Sí, en el caso mío tampoco. Yo tampoco he podido. Por eso en otro No se sitio me he puede. instalado. Qué raro, chicos. Es muy raro. Bueno, de todos los grupos que he dictado, todos han instalado con normalidad, no han tenido problemas con los enlaces. En el caso mío, de mí es soy de 64 bits y me dice, cuando quiero descargar el enlace que usted envió, dice que se puede dañar mi computadora. Eso todos los programas que vas a descargar te van a decir eso. Sí, y Es- traté traté con el 32 bits y no se puede. No se puede. Dígame, joven, a ver, lo escucho. Ingeniero, a mí me pasó el caso de que lo descargué y mi computador se formateó. Tuve que formatearlo para poder reinstalarlo otra vez. Ya, hay que revisar, aparte del 64 bits, 32 bits, el espacio que nosotros disponemos. ¿Ya? Algunos ya también o el programa es un poco quizá pesado y necesita espacio disponible para poder instalarlo. No es solamente descargar e instalar, ¿no? Hay que ver distintos detalles que van a ejecutarse en el momento en que nosotros trabajamos con el programa. Yo lo instalé no de San Lander, lo instalé aparte y bueno, me está funcionando y no sé si estaría bien la misma versión o hay diferentes versiones. A ver, tenemos la versión 22, 23, 24, 25, ¿no? Entonces no habría problema si tienen versiones anteriores o versiones superiores. Todos tienen pequeñas características que se han ido mejorando versión tras versión, pero todos van a trabajar lo mismo. No habría problema. Ya, los que no han logrado instalar correctamente, procuren hacerlo, procuremos ya tenerlo instalado, ¿no? Porque estamos, se puede decir, dilatando nuestro propio tiempo, porque nosotros ya tenemos que estar en lo que es la introducción y haciendo los casos prácticos, ¿ya? El día miércoles vamos a dar el examen. ¿Qué quiere decir el día de hoy? Nosotros sí o sí vamos a hacer lo que es introducción. Y ahí esos alumnos que no han podido instalar, lo vamos a tener pendiente, ¿ya? Y conmigo, si es posible, lo vamos a instalar, se van a descargar este programa que dice Anidex, ¿ya? Vamos a dar soporte vía control remoto, ¿ya? ¿Correcto? Creo que hay algo de 3, 4, ¿no? Entonces el resto yo supongo que ya está instalado, ¿ya? Entonces, no esperando que recién van a descargar, ¿no? Ya, entonces, dicho esto, vamos a dar inicio a nuestra sesión, la parte importante que vendría a ser la teoría, ¿no? Entonces, antes de entrar a la teoría, vamos a descargar la lista de asistencia, siendo las 5:32 minutos. Ojo, ya no necesitamos llamar, ¿no? La asistencia, sino que acá descargamos la lista de asistencia, lo revisamos en lo que se ha descargado, le ponemos la fecha, que estamos hoy 24 de mayo del 2021. ¿No? Listo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ya nuestra asistencia, ¿no? A ver. Esto no es. Y acá. Hoy es 24 de mayo. Listo. Entonces acá tenemos nuestra asistencia, ya sabemos a qué hora hemos ingresado. ¿Ya? Entonces, algunos veo que tienen problemas de internet porque se salen y vuelven a ingresar, ¿no? ¿Ya? Son algo de 6, ¿no? Que salen y vuelven a ingresar. Entonces esto tiene solución, ¿no? Vamos a seleccionar, vamos a eliminar nuestros duplicados, ¿no? Ya.
sino vamos a trabajar con solo esta sección, ¿ya? Ujú. Ya está. Ahora sí tenemos solo los nombres de los, a no ser que se hayan cambiado de nombre, ¿no? No creo. Se han ingresado 2 veces. Espero que hayan ingresado con su nombre, ¿no? Su nombre completo, ¿no? Para no tener problemas. Acá, según esto, tenemos 40 asistentes. Esto guardamos. Siempre hay duplicados por motivos que han ingresado. Ya no vamos a considerarlo ahora, ¿ya? Entonces, si nos bota el sistema, volvemos a ingresar, procuremos con el mismo nombre. Si cambian el nombre, ya va a haber cambios, ¿no? Esto ya lo voy a revisar yo, ¿ya? Celular, sí. Ya tenemos la lista de asistencia. Listo. Ahora sí vamos a iniciar nuestro curso, ¿ya? El curso que estamos arrancando nuevamente, ya habíamos terminado con el curso de MSQL. Ya les he enviado sus promedios, si no me equivoco, el día sábado, a todos, ¿no? De canto, a todos los que se han matriculado, o algunos que se han retirado porque algunos estaban con NSP, van a pasar ese curso, o no se presentó, ¿no? Bueno, entonces iniciamos nuestro curso de SPS, que es netamente lo que es programación, estadística e informática, ¿no? Parece que el sistema IBM SPS Static versión 25 es un programa estadístico y informático muy usado, ¿no? En las ciencias sociales y aplicadas, dice, ¿no? El nombre originario que correspondería al acrónimo de Statistical Página, ¿no? La for, ¿no? Software, ¿no? O más conocido como SPS, ¿no? Nosotros lo conocemos así, ¿no? Este programa es un sistema global, ¿ya? Para el análisis de datos. Dice que SPS puede adquirir datos de casi cualquier tipo de archivo y utilizarlos para generar informes, gráficos, diagramas y distribuciones y tendencias, ¿no? Estadísticos descriptivos y análisis estadísticos complejos, ¿no? Acá nos enseña a ingresar al SPS, ¿no? Para ingresar al programa tenemos 2 opciones, ¿no? La primera opción es de acceso directo, ¿no? Ubicada en el escritorio, siempre un enlace, ¿no? Un enlace directo. Y si no, la segunda opción es mediante el buscador de inicio, ¿no? Abrimos inicio y podemos hacer el buscador, ¿no? De SPS. Una vez encontrado el sistema, al iniciar el programa se abre automáticamente un asistente de inicio, ¿no? En el cual nos dice que tenemos plantillas o trabajos ya realizados con los que se puede comenzar a trabajar, ¿no? Entonces, en abajo estamos viendo una imagen, nuestro asistente de ayuda, ¿no? De SPS, ¿no? Cada versión se ha ido mejorando poco a poco, ¿ya? Entonces, dentro del módulo de SPS tenemos muestras complejas, ¿no? Permite trabajar para la creación de muestras estratificadas, ¿no? Por conglomerados u otros tipos de muestras. Tablas, crea distintos informes tabulares de gran cantidad, ¿no? O de calidad en este caso. Por ejemplo, tablas sofisticadas y presenta datos de respuestas múltiples, ¿no? Árbol de clasificación, permite formular, dice, ¿no? Árboles de clasificación o decisión con la cual, ¿no? Con lo cual se puede identificar la conformación de grupos y predecir su conducta de sus miembros. Tendencias, corresponden, dice, ¿no? Realiza análisis de predicción y series temporales, con diversos modelos de ajuste de curvas y estimación de funciones autorregresivas. Modelos de regresión. Proporciona técnicas para el análisis probit, lógico, la regresión de mínimos cuadrados en 2 fases y la regresión no lineal general. Modelos avanzados. Nos proporciona técnicas para los modelos lineales generales, MLG, ¿no? Modelos lineales generales, los modelos lineales mixtos, el análisis de componentes de la varianza, el análisis log lineal, ¿no? Y las tablas de mortalidad, ¿no? El análisis de supervivencia, regresiones ordinales, ¿no? Y la regresión de Cook básica, ¿no? Y extendida, ¿no? Pruebas exactas, permite realizar pruebas estadísticas en muestras pequeñas, análisis de valores perdidos, o permite, o describe los patrones de los datos perdidos, ¿no?
realiza una estimación de las medias u otros estadísticos y permite imputar, ¿no?, los valores a las observaciones perdidas. Mapas. Transforma los datos distribuidos geográficamente en mapas de alta calidad, ¿no?, con símbolos, colores, gráficos de barras, gráficos de sectores, combinaciones de tema, para representar no solo lo que está ocurriendo, sino también dónde tiene lugar. Validación de datos. Nos permite al usuario, dice, ¿no?, realizar revisiones lógicas de la información y obtener reportes de los valores considerados atípicos. Es similar al uso de la sintaxis o scripts para realizar versiones de los ficheros. Bueno, acá tenemos la pantalla que a algunos todavía no les aparece, ¿no? Esta pantalla es nuestro editor de datos de SPS. Nos dice esta ventana principal del programa. En ella se encuentran los procedimientos que se pueden realizar con el paquete, ¿no?, y los accesos directos a las opciones de diferentes módulos, ¿no? El editor de datos está compuesto por 5 secciones, ¿no?, cada una de las cuales nos ofrece opciones de información diferente. Los componentes del editor son, ¿no?, dice, ¿no?, en la primera barra tenemos la barra de título, ¿no?, la barra de menú, posteriormente la barra de herramientas, nuestra barra de presentación en la parte inferior y la barra de estado, ¿no? Vamos dentro de nuestra barra de menús, que contiene el menú principal de SPS con todas sus opciones, ¿no? Está la pestaña de archivo, editar, ver, datos, transformar, analizar, gráficos, utilidades, aplicaciones, ventana, ayuda, ¿no? Cada una de estas opciones contiene distintos procedimientos que se muestran pulsando en cada una de ellas, ¿no? Acá podemos apreciar un pequeño ejemplo. Esto ya lo vamos a ver mucho más al momento de nosotros realizar nuestras prácticas, ¿no? Ahí tenemos nuestra barra de herramientas, ¿no?, formada por diferentes iconos que permiten acceder directamente a los procedimientos más comunes, ¿no? Ahí tenemos archivos, guardar, ¿no?, regresar, ¿no?, volver, ¿no?, gráficos, los datos, ¿no? Y el significado de cada uno de estos iconos que se muestran posicionando el ratón sobre el icono, ¿no?, de izquierda a derecha en el siguiente, ¿no?, es el siguiente, ¿no? El primero tenemos abrir documento de datos, el segundo tenemos, ¿no?, guardar este documento, el tercero para imprimir, ¿no?, la impresorita, ¿no?, ahí está a color negro, no se nota muy bien. Ahí tenemos para los cuadros de diálogo reciente, deshacer una acción del usuario, volver a hacer la acción del usuario, ¿no?, ir a caso, ir a variables, ejecutar descriptivos, ¿no?, buscar, segmentar archivos, seleccionar casos, etiquetas de valor, utilizar conjunto de variables, personalizar herramientas, ¿no?, si queremos modificar algo. Ya tenemos la barra de presentación, ¿no? La barra de presentación que tenemos. Pestañas. Cuidado con el audio, por favor. ¿No? Estamos diciendo que presenta 2 pestañas, ¿no?, las cuales se muestran a continuación. Tenemos una, la vista de datos, y 2, ¿no?, la vista de variables, ¿no? Dentro de la vista de datos muestran los valores de los datos, donde cada fila representa a un elemento del conjunto de datos y cada columna representa a una variable, ¿no? Dentro de la vista de variables, ¿no?, muestra las características de las variables, donde cada una de las filas corresponde a una variable y cada columna determina una característica de estas, ¿no? Esto también lo vamos a apreciar más cerca al momento de hacer nuestro caso práctico, ¿no? Aquí tenemos nuestra ventana de visor de resultados, ¿no?, de SPS. En esta ventana, el programa donde se muestran los resultados de los procedimientos que se pueden realizar en los diferentes módulos, ¿no? Tenemos barra de menús, similar a la de editor de datos, ¿no?, ampliada, dice, con 2 nuevos menús, insertar y formato. Los resultados del visor ajustan 3 formatos distintos: tablas, gráficos y texto, ¿no?, para los cuales se dispone de un editor para cada uno de estos formatos, ¿ya? Entonces tenemos listado de contenidos,
los resultados y nuestra barra, ¿no? Dentro del editor de datos tenemos también la sintaxis de SPS, ¿no? Dice, existen dos formas de trabajar con el SPS, ¿no? Seleccionando las tareas a realizar mediante el sistema de ventanas, ¿no? Que es la más dinámica y la más rápida de aprender, o indicando las operaciones a efectuar mediante la sintaxis del programa, lenguaje de comandos, ¿no? La sintaxis de SPS funciona a través de comandos, a los cuales se puede acceder desde los menús y cuadros de diálogo, ¿no? Sin embargo, en ocasiones, algunas de las posibilidades de SPS solo están accesibles a través de la sintaxis, ¿no? Pero esto es un poquito más profundo, donde ya netamente nos vamos a dedicar a esto, pero en este caso no vamos a tocar esta de sintaxis, ¿no? Listo, chicos. Esta es una pequeña introducción del curso de SPS. Vamos a entrar a nuestro módulo número 2, nuestra sesión número 2. ¿Ya? Nos dice cómo utilizar la ayuda de SPS. Recordemos que este programa de SPS, por cada ventana, cada caso práctico o cada utilitario que va a tener, tiene un menú de ayuda. ¿Ya? Entonces, contenido. Vamos a utilizar la ayuda de SPS, ¿no? Ayuda por temas, como dice, ¿no? El tutorial, el asesor estadístico, los botones de ayuda. Como les mencionaba, la ayuda por temas. SPS cuenta con una gran variedad de ayudas que nos pueden orientar cuando desconozcamos o simplemente no recordemos, ¿no? Los procedimientos que se deben efectuar para generar un análisis específico. Las ayudas de SPS se encuentran estructuradas en dos grupos diferentes: ayudas indirectas y ayudas directas. ¿Ya? Las ayudas indirectas. Para acceder a estas ayudas es necesario ir al menú Ayudas, lo reconoceremos en la barra de menús con el icono signo de interrogación, ¿no? Y escoger la aplicación que más se aproxime a nuestras necesidades, ¿no? Ahí tenemos el icono. El icono, hacemos clic y vamos a tener un visor, ¿no? Donde nos va a mostrar una lista, ¿no? Que van a ser ayudas indirectas por temas, tutorial, estudio de casos, asesor estadístico, referencia de comandos de sintaxis, ¿no? En este caso en temas, tiene contenido, índice, búsqueda o favoritos, ¿no? Ya tenemos las ayudas directas. Con este tipo de asistencias podemos acceder a la información explicativa en el preciso momento que estamos realizando el procedimiento, cuadro de diálogo o resultados, ¿no? Ahí también vamos a tener unas ayudas directas, ¿no? Asesor de resultados, ayuda. Por eso SPS cuenta con un sistema de ayuda, ¿no? Un tutorial, el cual nos brinda una guía paso a paso de las principales funciones y procedimientos disponibles en el paquete. A través de este recorrido, el tutorial nos enseña la forma de utilizar los procedimientos más importantes, así como de manera de generar resultados apropiados con ellos, ¿no? El tutorial. Para acceder al tutorial debemos ir al menú Ayudas y seleccionar la opción correspondiente, Tutorial, ¿no? Una vez se activa esta opción, aparece nuestra ventana de Microsoft Internet Explorer, dado que se encuentra en el formato HTML, ¿no? Acá tenemos nuestro tutorial, ¿no? Cómo seleccionar. Y aquí el tutorial cómo se vincula, ¿no? Cómo entra el archivo para que nosotros podamos trabajar, ¿no? Ahí tenemos toda nuestra lista de datos para que nos ayude, ¿no? Según nuestra necesidad. ¿Ya? El asesor estadístico, ¿no? Nos proporciona un método de asistencia para orientarnos en el procedimiento estadístico, los gráficos más apropiados de acuerdo al tipo de variables y el análisis que se desee realizar. Para satisfacer, dice, ¿no? Este objeto o este objetivo, el asesor emplea una metodología basada en múltiples preguntas encadenadas, ¿no? Las cuales van cambiando de acuerdo a los parámetros que se vayan eligiendo, ¿no? Dentro del asesor estadístico, ¿no? Nosotros para acceder al asesor estadístico debemos ir al menú Ayudas, ¿no? Recordemos el signo de interrogación y seleccionar la opción Asesor Estadístico, ¿no? Al activarse el asesor aparece una ventana de Microsoft Explorer, ¿no? La misma ventana que nos aparecía, ¿no?
Pero en este caso ya no va a estar ayudas o tutoriales, ¿no? Sino que vamos a buscar directo al asesor estadístico, ¿no? Dentro de eso vemos lo que tenemos, ¿no? Describir, representar los datos, ¿no? Examinar la varianza y distribución de datos, ¿no? Y otras opciones, ¿no? Punto 4, tenemos los botones de ayuda, ¿no? Está presente en todos los cuadros, ¿no? De diálogo de los diferentes procedimientos del paquete. Su función principal es abrir el tema de ayuda correspondiente al cuadro de diálogo en el que estemos trabajando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que SPS tiene un montón de ayuda, ¿no? Para poder trabajar. ¿Qué les parece su menú de ayuda? Pasamos a nuestra sección número 3, ¿no? Dentro de esto, nosotros vamos a ver, ¿no? El manejo de los datos en SPS, ¿no? Que es la parte fundamental para que nosotros trabajemos, ¿no? Y vemos nuestros resultados deseados, ¿no? Que nosotros vamos a requerir, ¿no? Por ejemplo, a nosotros al momento de elaborar, ¿no? Nuestros temas de investigaciones, ¿no? Vamos a requerir este manejo de datos en SPS, ¿no? Dentro del manejo de datos, dice archivos nuevos, está abrir archivo de datos, importar archivo de datos, guardar archivo de datos, ¿no? Archivos nuevos. En los procesos de investigación, ¿no? La información proviene de diferentes fuentes, ¿no? Como lo pueden ser las encuestas, las mediciones, los experimentos e incluso de investigaciones previas, ¿no? Entonces, generalmente esta información es recopilada de diversos programas de computadora que permiten organizarla, ¿no? De acuerdo a las características de los datos y las normas estructurales del programa en que se originen, para luego ser analizada y extraer, ¿no? De ella las respectivas conclusiones. Entonces, lo dice, SPS nos ofrece dos diferentes formas de elaborar un archivo de datos, ¿no? La primera es creándolo directamente en el editor de datos, ¿no? Introduciendo la información, variables y casos dentro de las casillas de vista de datos. La segunda es importando la información desde una fuente externa, ¿no? Puede ser Word, puede ser Excel, ¿no? Entonces, y otros datos de archivos, ¿no? Sin importar este método, empleemos para generar un archivo de datos en SPS. Una vez que se ingresa la información, debemos definir, ¿no? Dice, ¿no? Las propiedades de las variables y realizar una depuración de los datos antes de comenzar con el análisis, ¿no? Entonces, para definir las propiedades de las variables, es indispensable crear un nuevo archivo de datos en SPS. Si aún no has abierto el programa, es necesario abrirlo mediante una ruta, ¿no? Acá normalmente nos enseñan a abrir, ¿no? Inicio, buscamos la opción de SPS o mediante el acceso directo si es que lo han compartido, ¿no? Su escritorio. Una vez se active el programa, aparecerá el asistente de inicio en el cual hacemos clic en el botón de cancelar, ¿no? De manera que desaparecerá y surja en su lugar la ventana de editor de datos de SPS lista para trabajar. Para ingresar la información de las encuestas o datos obtenidos, es recomendable definir primero las propiedades de las variables, ¿no? Y posteriormente ingresar los datos. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Archivo de datos, ¿no? Para abrir un archivo guardado en el disco en cualquiera de los formatos de SPS, en el menú archivo, ¿no? Y seleccionamos abrir, luego marca en una de las opciones del menú emergente, ¿no? Datos, sintaxis, resultados o script. Luego te muestra el cuadro de diálogo, ¿no? Archivo o abrir archivo, ¿no? Donde se debe buscar el archivo que se desee abrir, seleccionarlo y hacerle clic en abrir, con lo que se abre el archivo, ¿no? Ahí tenemos una ventanita para seleccionar el archivo y hacerle clic en abrir, ¿no? Continuamos. Importar archivo de datos. Para ingresar la información desde otro programa de computadora, SPS nos permite importar información, ¿no? Proveniente de múltiples fuentes de datos, como son, ¿no? Nuestro famoso Excel, Access o archivos de texto, ¿no? Para cada uno de estos tipos de archivos, SPS tiene establecido un procedimiento
diferente para su importación, ¿no? Si es un archivo que nosotros vamos a importar hoja de cálculo, tenemos que seleccionarlo, ¿no? Si son archivos planos de texto, también, ¿no? Y bases de datos también, ¿no? Para las hojas de cálculo, para importar la información contenida en un archivo proveniente de una hoja de cálculo, ya sea Excel o Lotus, es necesario comprobar previamente que los datos en el archivo cumplen con los requerimientos estructurales de SPS. Los parámetros que deben cumplir son estructura de datos. Los archivos de SPS cuentan con una estructura en sus datos, ¿no? En la cual la información, registros u observaciones se encuentran en las filas y las variables en las columnas, ¿no? Para las hojas de cálculo, ¿no? Continuamos con este tema. Después de examinar las características del archivo y verificar que cumplen con los requerimientos del paquete, debemos cerrarlo, ¿no? Ya que SPS no permite importar archivos si estos se encuentran en uso, ¿no? Después de cerrar Microsoft Excel, volvemos a SPS y seleccionamos en el menú Archivo, Abrir los datos, ¿no? De manera que surge la ventana de navegación, ¿no? Esta ventana requiere que le especifiquemos 3 parámetros. El primero de ellos es la ubicación del archivo, dentro del ordenador o los discos extraíbles, ¿no? La segunda corresponde al nombre del archivo. Y la última es el tipo de archivo o extensión a la que corresponde, para lo cual cuenta con una lista de formatos o extensiones, ¿no? A los que podemos acceder por medio de este procedimiento. Acá tenemos, ¿no? El archivo, cómo seleccionamos, por dentro de qué carpeta está todavía, ¿no? Y vamos a seleccionar si proviene de Excel, Word, ¿no? Ahí como estamos viendo en pantalla. Ya nos dice, al hacer clic en abrir surge en la pantalla del ordenador un nuevo cuadro de diálogo, ¿no? Denominado apertura de origen de datos, ¿no? De Excel, dice, ¿no? Y vamos a aceptarlo, ¿no? En este cuadro encontramos las opciones de importación con que cuenta SPS para la extracción de datos de los archivos de hoja de cálculo, ¿no? Entre estas opciones aparece leer nombre de las variables en la primera fila, fila de datos, hoja de trabajo y rango, ¿no? Para finalizar la importación de la información hacemos clic en aceptar, con lo que los datos aparecerán en el editor de datos de SPS, ¿no? Ahora, para los archivos de datos de texto, ¿no? Para extraer la información proveniente de los archivos planos, SPS dispone de un asistente de importación, el cual nos orienta, ¿no? En la descripción de las variables y los datos contenidos en un archivo de texto, ya sea de la extensión TXT o DAT, ¿no? Seleccionamos en el menú Archivo, Datos, de manera que surge nuestra ventana de navegación, donde seleccionaremos, ¿no? El tipo de archivo, en este caso será texto, y buscamos en el archivo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Para definir la información, el asistente utiliza, dice, ¿no? Una metodología basada en 6 pasos, en los que se emplea una serie de preguntas concernientes a la estructura de los datos dentro del archivo y después de los cuales la información se representa en el editor de datos, culminando los pasos, hacer clic en finalizar y los datos aparecerán en el editor de datos de SPS, ¿no? SPS nos permite importar información procedente, ¿no? Ahora con los datos de Access, ¿no? Diferentes programas de base de datos como son Access, FoxPro, DBase, etcétera, ¿no? Con la única condición de que el programa sea compatible con los controladores de Open Database Connectivity, ¿no? OBDS, el cual busca hacer posible acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación. Para importar la información de los archivos de base de datos, debemos ir al menú Archivo y seleccionar la opción Abrir base de datos, donde encontraremos 3 posibilidades. Nueva consulta. Esta opción nos permite definir la fuente y los datos del archivo de origen. Ya tenemos editar, ¿no? Consulta,
Con esta opción podemos modificar los parámetros de una consulta creada con anterioridad y ejecutar consulta. Esta opción nos permite importar de forma directa la información de un archivo utilizando los parámetros establecidos en una consulta previamente creada. ¿No? Acá tenemos un ejemplo, dado que es la primera vez que trabajaremos con el archivo, ¿no? Lo más importante, una vez terminado, ¿no? Para guardar nosotros ya el archivo, nos dirigimos al menú archivo, seleccionamos la opción guardar, con lo que surge una nueva ventana de navegación, la cual empleamos para ubicar la carpeta donde deseamos guardar el archivo. Una vez ubicado lo seleccionamos, después ingresamos el nombre del archivo y hacemos clic en guardar, de manera que su contenido se almacene en dicha ubicación, ¿no? Ya buscamos nuestra carpeta deseada, el nombre deseado de nuestro archivo y procedemos a guardar, ¿no? Hasta ahí es nuestro tema número de la sesión número 3, ¿no? Y nos vamos a pasar a nuestra sesión número 4, ¿no? Dentro de la sesión número 4 tenemos nuestro editor de datos, ¿no? Que esto también es importante al momento de nosotros poder manejar los datos dentro de nuestro programa de SPS, ¿no? Lo dice, editor de datos, ¿no? Debemos definir variable, ¿no? Dentro para definir una variable necesitamos asignar nombre, tipo, etiqueta de valores perdidos, formato de columna, alinear texto, asignar nivel de medida, ¿no? De ahí ingresar los datos, ¿no? Cambio de tipo de datos según nuestras necesidades, ¿no? En el nombre se introduce el nombre de la variable, ¿no? Tipo, se escoge el tipo de la variable entre las posibilidades que ofrecen usando tipos, ¿no? Tenemos tipos de variable numérica, una variable cuyos valores son números, los valores se muestran en formato numérico estándar, ¿no? Se establece la anchura y las cifras decimales, dice, ¿no? Ahí tenemos coma, una variable numérica donde las comas determinan los miles. O punto, ¿no? Una variable numérica donde los puntos determinan los miles, ¿no? Notación científica, una variable numérica cuyos valores se muestran con una E intercalada y un exponente con signo que le presenta la potencia de base 10, dice, ¿no? Fecha, una variable numérica cuyos valores se muestran en uno de los diferentes formatos de fecha, calendario, reloj o hora reloj, ¿no? Seleccione un formato de la lista, dice, ¿no? O puede ser dólar, una variable numérica que se muestra con un signo dólar inicial, ¿no? Comas que delimitan cada 3 posiciones y un punto como delimitador de decimal. Moneda, ¿no? Tenemos moneda personalizada, una variable numérica cuyos valores se muestran en uno de los diferentes formatos de moneda personalizada que se hayan definido previamente en la pestaña moneda, ¿no? Ya tenemos cadena, variables cuyos valores no son numéricos, también se conocen como variables alfanuméricas. Ya tenemos número restringido, una variable cuyos valores están restringidos para enteros no negativos. Los valores aparecerán con los ceros iniciales llenando el ancho máximo de la variable. Dentro de eso tenemos, ¿no? Que definir la anchura, ¿no? Determina el ancho de la columna, número de decimales, ¿no? Si fuera necesario, ¿no? Determina el número de decimales que aparecerán en la pantalla. Etiqueta, las variables pueden ser etiquetadas para que los análisis posteriores aparezca dicha etiqueta, ¿no? Ya tenemos en etiquetas de valor. Permite introducir las modalidades de las variables tipo cadena. ¿No? Acá tenemos un ejemplito, ¿no? Con el valor 1 ya se ha creado varón, ¿no? Podemos ponerle un valor 0 para mujer o si no el número 2, ¿no? En este caso de un casito de ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Y ahí tenemos para definir la variable o los valores perdidos, ¿no? SPS permite codificar los valores perdidos de forma discreta o en un rango determinado, ¿no? Valores perdidos, no hay valores perdidos, ¿no? Rango más un valor perdido, discreto opcional, ¿no? Mínimo, valor discreto, ¿no? Puro 9 lo he puesto, ¿no? Listo. Definir una variable por columnas, ¿no?
permite introducir el ancho de la columna, que también puede cambiarse en la vista de datos pulsando y arrastrando los bordes de la columna, ¿no? La alineación del texto permite elegir alinear los datos introducidos, tanto sea a la izquierda, derecha o centrado, ¿no? Dentro de esto también tenemos asignar nivel de medida. Permite definir la variable como escala, ¿no? Ordinal o nominal. En escala tenemos los valores de los datos que se presentan, ¿no? Números de una escala o intervalo o de razón, ¿no? Ordinal, los valores de los datos que presentan categorías, ¿no? Con un orden intrínseco, ¿no? Nominal, los valores de los datos que presentan categorías sin un orden intrínseco, ¿no? Y por último tenemos asignar rol, ¿no? Funciones de rol pueden asignar las variables para el análisis, tanto que sea entrada, la variable se utiliza como una entrada, por ejemplo, predictor, variable objetivo, ¿no? O sea, como salida o de destino, ¿no? Por ejemplo, variable dependiente, ¿no? Ambos, dice, la variable se utiliza como entrada y salida, la variable no tiene una asignación de funciones. Partición, la variable se utiliza para dividir los datos en muestras separadas, ¿no? Segmentar las variables con este papel no se utilizan como variables de un archivo segmentado, ¿no? Ahora, nosotros al momento de ingresar los datos, ¿no? Dice, ¿no? Para ingresar los datos se debe primero tenemos que tener definido nuestras variables, ¿no? Para poder introducir datos usando SPS necesitarás tener algunas variables, ¿no? Estas son las columnas que encontrarás en la hoja de cálculo cuando uses ver datos, y cada una contendrá datos que estarán en el mismo formato, ¿no? Ahora, introduce el primer caso, dice, ¿no? Haga clic en la celda vacía justo debajo de la columna más a la izquierda e introduce el valor que se corresponderá, dice, ¿no? Con el tipo de variable en la celda. Ya tenemos 3, ¿no? Sigue llenando variables. Ve a la siguiente celda vacía a la derecha y rellena con el valor correspondiente. Rellena siempre una entrada cada vez, ¿no? Termina de llenar los casos, dice, ¿no? Cuando termines cada caso, ve a la fila siguiente e introduce el siguiente, ¿no? Asegúrate que cada caso tenga una entrada para cada variable. En el punto 5 nos dice, manipula los datos cuando termines de introducir todos los datos, ¿no? Podrás usar las herramientas integradas en SPS para poder manipularlo, ¿no? Cambio de tipo de datos. Después de ingresar los datos o importar la información, es necesario definir las propiedades de las variables para poder obtener un archivo de datos completo. Esto ya va a depender de todos los datos que independientemente nosotros tengamos, ¿no? Para esta labor SPS cuenta con 2 procedimientos que nos permiten especificar rápidamente todas las variables de un definir propiedades de las variables o copiar propiedades de las variables, ¿no? También nos permite copiar. Para definir nuestras propiedades de variables, el primero de estos procedimientos corresponde a definir propiedades de variables, el cual nos permite declarar las propiedades de cada una de las variables en un archivo a través de un solo cuadro de diálogo, ¿no? Para poder acceder al procedimiento, debemos dirigirnos al menú Datos y seleccionar la opción Definir propiedades de variables. Al hacer clic sobre ella, aparece el cuadro de diálogo inicial en donde debemos especificar las variables que serán definidas, ¿ya? De ahí continuamos con esto. Para proporcionarnos una orientación sobre el tipo de variable, el programa realiza una exploración de los datos incluidos en cada una de las variables seleccionadas y nos enseña un listado de los valores encontrados, así como los parámetros actuales de cada una de las propiedades. Este método constituye una herramienta principal que emplea el programa para determinar el nivel de medida más adecuado, ¿no? Para proseguir con la definición de las variables, hacemos clic en continuar de manera que aparece un cuadro de diálogo principal del procedimiento, ¿ya? Ahora, copiar las propiedades de datos, ¿no? Por medio
de esta aplicación podemos extraer las propiedades de un archivo previamente definido y sucesivamente incorporárselas a otro. Para usar el procedimiento debemos irnos a menú, datos y seleccionar la opción a copiar propiedades de datos. Al activar esta opción aparece el cuadro de diálogo correspondiente a copiar propiedades de datos, paso 1, 5, ¿no? En la parte inferior del cuadro aparece la opción seleccione el origen de datos, para lo que nos brinda dos posibilidades: un archivo de datos de SPS externo, ¿no? O archivo de datos de trabajo, ¿no? Esto ya no vamos a llegar a tocar, ¿ya? Acá tenemos los ejemplos, ¿no? 1 de 2 y las propiedades, ¿no? 2 de 2, todo eso, 2 de 5, ¿ya? No vamos a llegar a tocar. Lo más primordial de nuestro curso de SPS es saber introducir nuestros datos para que nosotros con esos datos introducidos poder trabajar y conseguir los resultados esperados. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a hacer un pequeño caso práctico en el cual vamos a desarrollar, ¿no?, a manera de ejemplo, cómo vamos a introducir nuestros datos, ¿ya? Todos ya tenemos abierto nuestro SPS. Vamos a hacerlo juntos, ¿ya? ¿Sí? ¿Va a venir, señoritas? Ingeniero. Ya. Lo principal para lo que nosotros podamos trabajar, vamos a trabajar acá en lista de variables, ¿ya? Aquí vamos a crear todas nuestras preguntas, se puede decir, ¿no? Y vamos a ver nuestro nombre, tipo, anchura, decimales, etiqueta, valores, ¿no? Dentro de valores tenemos valores perdidos, columnas, alineación, medidas y rol, ¿no? Entonces esto es el sistema por default, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos poner, ¿no?, nombre, vamos a poner, por ejemplo, en este caso, podríamos, digamos, una pregunta, ¿no? Edad, tipo numérico, ¿no? Decimales, en este caso acá podemos poner decimales, seamos etiqueta, acá podemos poner, digamos, ¿no?, edad del participante, ¿no? En valores, acá nosotros supiéramos la edad de los participantes, acá podemos poner las opciones, ¿no? Podemos poner valor 1, el nombre de la etiqueta, ¿no? En este caso sería, digamos, que tengan 20 años, ¿no? Y añadimos. O podemos poner una etiqueta, ¿no?, al valor 2, digamos que van a tener 21, 22 y 23 años, ¿ya? Entonces acá le vamos a poner el valor 2, ¿no? Y acá le vamos a poner que tenga 21 años, ¿no? Y la etiqueta número valor, la etiqueta número 3 y 22 años, ¿no? Esto es manera de ejemplo, ¿ya? Entonces aquí en valores, logramos, ya hemos puesto nuestros valores predeterminados, ¿no? Perdidos, ¿no? Ninguno. Columnas, ¿no? Acá podemos poner la derecha, izquierda, o donde más le guste, ¿no? De acuerdo a nuestro orden. La edad, en la medida, la edad será necesario medirlo. Jóvenes, señoritas. ¿Cuál sería lo más apropiado? ¿Escala, ordinal o nominal? Nominal. A ver, refrescamos qué es escala, qué es ordinal y qué es nominal. Lo que es escala, vamos a utilizarle siempre que haga números, ¿ya? Ordinal y nominal, también podemos usarlo, siempre y cuando en ordinal vamos a tener un orden, ¿no? Y en nominal podemos poner, digamos, en sexo, que se llama varón o mujer, es lo mismo, ¿no? O sea, nadie es más que el otro, ¿ya? Entonces, nominal no nos dice quién va a estar primero, quién va a estar después, ¿no? En ese entender, en este caso, como hablamos de números, vamos a poner escala, ¿ya? Esto sería una entrada, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer? Una pregunta sencilla, a ver. ¿Ciudad? ¿No? ¿De qué ciudad somos?
En este caso, ¿no? Digamos, serán uno de 1, ¿no? Acá tenemos en etiqueta, vamos a poner, ¿no? Lugar de procedencia, ¿no? O lugar de nacimiento, ¿ya? Lugar de nacimiento, ¿no? Entonces, aquí valores podemos poner nosotros ya de acuerdo a las ciudades, ¿no? Podemos poner valor 1, por ejemplo, 1, como estamos mencionando, ¿no? Y añadimos, ¿no? Nuestro valor 2, pondremos el lugar de nacimiento, ¿no? Digamos acá cerca, ¿no? Juliaca. 3 pondremos, ¿no? Digamos acá el lugar, acá, Equipa, ¿no? Digamos que vamos a poner 4. Tacna. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos cerca, no? 5. Viri, ¿no? Y entre otros lugares que puedan ser, ¿no? Esta es a manera de ejemplo, ¿ya? ¿No? Entonces, dentro de las ciudades, ¿no? Ninguno es más que otro, entonces le pondremos nominal, ¿no? ¿Qué más podemos poner? A ver. A manera de preguntas. Edad. Edad, ya hemos puesto edad, ¿no? Edad, ciudad. Vamos a poner sexo o... ¿no? En este caso podemos poner, ¿no? A ver. Sería aquí una pregunta para esto. Participante, ¿no? El participante. Acá tendremos dos opciones, ¿no? La primera opción puede entrar mujer. La segunda opción puede entrar varón, ¿no? Listo, ¿no? Y en este caso de la misma forma, ¿no? Ninguno es más que el otro, nominal, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué podríamos más poner? Estado civil, ¿no? ¿No? Civil del participante, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos en estado civil? Primero, solteros, ¿no? Soltero, ¿no? Soltero. Opción 2, casados, ¿no? Casado. Opción 3, ¿qué más tenemos? Divorciado. Divorciado, ¿no? Divorciado, ¿no? ¿Qué más hay? Viudo. Conviviente. A ver, vamos a poner opción 4, divorciado, viudo, ¿no? Viudo o viuda, ¿no? Ahí vimos. Opción 5, ¿no? Conviviente. Conviviente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Esos son todos, creo, ¿no? ¿O hay algo más? ¿No? Son todos los estados civiles que conocemos, ¿no? Y aceptamos. Listo. ¿Alguno de ellos es más que otro? No, ¿no? ¿Listo? Lo vamos a nominar nuevamente. ¿Qué más podemos poner? A ver. Si le preguntamos a una persona, ya sabemos su edad, su lugar de nacimiento, el sexo, el estado civil. ¿Qué más? Estudios, ¿no? Estudios, ¿no? Estudios. O grado de instrucción, ¿no? Grado. Grado de instrucción. En este caso no nos acepta. Grado. Grado no lo vamos a poner, ¿no? Acá vamos a poner la pregunta completa. Grado de instrucción, ¿no?
Son, ¿no? Algunos tendrán lo que es básico, ¿no? Que será primaria, ¿no? Primaria. Eso. ¿No? Secundaria. Es. Técnico. ¿No? 4. Universitario, ¿no? Universitario. Bien. ¿No? 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 Ya, PC también podemos poner, ¿no? Esos son los básicos, ¿no? Aceptamos. Acá sí necesitaríamos un grado, ¿no? Que sería ordinal, ¿no? El orden, ¿no? En este caso sí, ¿no? ¿Qué más le podríamos preguntar a una persona? A ver, a manera de participante, ¿no? ¿Qué más? Religión, ¿no? Religión del participante, ¿no? ¿Qué religiones conocemos? Más famosos, ¿no? Adventista. Católico. Adventista, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Católico, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué religiones más tenemos? ¿Diga? Escuchamos, no estamos para participar, estamos haciendo un caso práctico, ¿no? Donde estamos aprendiendo a llenar los datos al sistema. ¿Ya? Nueva manera de participar, podemos poner, ¿no? ¿Qué más tenemos? Mormón. Mormón. Cristiano. Mormón. Israelita. Mormón. Cristiano, ¿no? 4. Cristiano. 5. Pico Culo presente, doctor. Presente. Israelita, ¿no? ¿Qué más? Porque hay un montón de religiones, ¿no? Judío. Judíos, ¿no? Los judíos, ¿no? Estamos en la opción número 6. Judíos, ¿no? Judío, ¿no? Judío, listo. 7. ¿Qué más? Ateo. Ateos, ¿no? Los que no creen en nadie, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Son todos? Tenemos adventista, católico, mormón, cristiano, israelita, judío, ateo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Entre otras, ¿no? Ahora podemos poner una opción que dice 8, ¿no? En este caso, otros, ¿no? Otros, ¿no? Añadimos, ¿no? Porque hay un montón de religiones, ¿no? Séptimo día, no sé, noveno día, ¿no? Los testigos de Jehová, no sé qué religiones más hay, ¿no? Otros, ¿no? Entonces ya está. ¿Esto también tendrá un orden o no tendrá un orden? ¿Alguna religión le podemos decir que es más que otra? No sé, no. Entonces, nominal, ¿no? Entonces, esta es una manera de ejemplo, ¿no? Ya estamos alimentando los datos y los mismos datos cuando ustedes están elaborando su tesis, ¿no? Sus proyectos, ¿no? Vamos a tener una cantidad de datos, de preguntas, ¿no? O variables que ustedes la quieran conocer, las cuales vamos a filtrar, vamos a trabajar y vamos a llenar, ¿no? La base de datos de nuestro sistema SPS, ¿no? Entonces, ya hemos trabajado en esta lista de variables, ¿no? Ahora nos vamos aquí a nuestra lista de datos, ¿no? ¿Ah? Entonces, digamos que le da un participante que le hemos puesto 21, 22 y 23, ¿no? Un participante tendrá 20, digamos, ¿no?
¿De qué ciudad? Pues acá ya tenemos las opciones de la ciudad, ¿no? Puede ser de Puno, Juliaca, Yaviri, ¿no? Tacna, Arequipa, ¿no? Entonces digamos que es de Puno, tiene 20 años, es masculino, ¿no? O varón, en este caso, estado civil, puede ser casado, ¿no? Grado de instrucción, quizá tenga universitario, religión, quizás sea ateo, ¿no? A ver, vamos a ponerle ateo, no cree en nadie, ¿no? Es casado, no puede ser casado ateo, no. Entonces pondremos lo más católico, ¿no? Católico. Los ateos no se casan, pues no creen en nadie, ¿no? Entonces vamos comenzando a llenar nuestros datos. Si ya se han dado cuenta, ya no escribimos nada, ¿no? Porque ya está todo preestablecido, ¿sí? Entonces, acá lo único que estamos haciendo ya es hacerle clic, ¿no? Otro de Juliaca, que tenga 21 años, que sea mujer. Estamos llenando los datos, que es soltera. ¿Qué más? Digamos que tenga maestría, ¿no? Y digamos que ella sí sea atea, ¿ya? Vamos a poner, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir alimentando nuestra información según las encuestas, ¿no? O según los datos que hemos recopilado, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Así le pondremos a manera de ejemplo, ¿no? Otro varón, esta vez está divorciado, ¿no? También que tenga maestría, le vamos a poner, ¿no? Entonces, si ha sido divorciado, mínimo tiene que ser católico, ¿no? Y así sucesivamente comenzamos a alimentar nuestros datos, ¿no? Y el sistema, ¿no? Lo va a trabajar una vez ya alimentados nuestros datos, ¿no? Conviviente, universitario y adventista. Ya está, ¿no? Listo. Entonces, con esto, mira, tenemos solo 4 datos, ¿no? Estamos llenando, ¿no? Vamos a posteriormente trabajar el día de mañana y hacer algo con unos 25 datos, 50 datos, y esto a manera que vamos a comenzar a jalar, ¿no? Vamos a comenzar a trabajar con más información. Esta es la manera de ejemplo, ¿no? Cómo nosotros vamos alimentando la información, ¿no? Primero, ¿qué hacemos? Primero, ¿qué hemos hecho? Lista de datos, lista de variables. Lista de datos. ¿Están seguros? Variables. Lista de variables. Algunos estamos distraídos todavía, ¿no? Todo SPS, introducimos primero nuestras variables, ¿no? Si logramos importar, ¿no? Traer la información, tanto sea de Word, Excel, Access, ¿no? O en la base de datos, primero vamos a configurar nuestra lista de variables, ¿no? Eso decía en nuestro texto, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, aquí estamos poniendo ya nuestras variables, ¿no? Estamos ya, ¿qué van a hacer? Entradas, van a hacer salidas, van a hacer ambos, todo estamos poniendo aquí, ¿no? En este caso, todo esto ha ingresado, ¿no? Todos son entradas, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Acá, ¿qué más podemos agregarle? Sueldo, ¿no? Sueldo, ¿no? Sueldo, ¿no? Entonces acá le podemos poner en decimales, si deseamos decimales, también 2 decimales, ¿no? A ver, ¿qué más, no? Sueldo, ¿no? Mensual, ¿no? En este caso, ya no pondríamos valores, ¿no? Porque van a alimentar de una información, ¿no? Entonces esto sí sería ordinal, ¿no? Unos pueden ganar más que otros, ¿no? Y también sería entrada, ¿no? Entonces aquí vemos, acá también es habilitado sueldo, ¿no? Uno, por ejemplo, puede ganar 1.400, no sé, 1.500, ¿no? 2.000, puede ganar, no sé, 1.200, ¿no? O un sueldo básico, ¿no? Entonces, esto ya vemos que ya no lo hemos alimentado, ¿viste? Varía, ¿no? ¿No? Entonces, así sucesivamente. Ahora, nosotros, digamos, si esto queremos transformar estos datos para que nosotros veamos los resultados, ¿no? Vamos a poner en mente que estos van a ser, no sé, unos 50 datos, y si lo queremos de una manera rápida, sencilla, el sistema SPS nos ayuda a hacer los cálculos de manera automática, ¿no? Sin estar poniendo fórmulas, sin estar metiendo, sino que saber manipular, ¿no? Y utilizar los datos que nosotros proporcionamos al sistema y que el sistema se encargue de trabajarlo, ¿no? Quizás algunos le van a aparecer así con nombre, pero otros quizás con número,
¿no? Acá sí que lo hacemos, ¿ya? La diferencia. Cuidado, vamos a tener ese problema, cuidado posteriormente, ¿ya? Entonces, para que nosotros veamos, ¿no? Vamos a ir a analizar nuestros datos, ¿ya? Vamos a agarrar nuestros estadísticos descriptivos y vamos a trabajar aquí, ¿ya? Descriptivos, ¿no? Y aquí vamos a trabajar. Si, por ejemplo, de edad, vamos a trabajar, vamos a revisar, solo quiero esta variable, vamos a ver las opciones que tengamos, ¿no? Quiero ver la media, ¿no? De desviación estándar, ¿no? Varianza, si necesitamos, ¿no? Quiero ver el rango, ¿no? Todo lo que necesitemos, podemos trabajarlo acá, ¿no? A ver, no, este de acá no quiero trabajar, vamos a trabajar con acá, ¿ya? Descriptivos, frecuencias. O sea, aquí vamos a trabajar, ¿ya? Estadísticos, acá podemos ver la media, mediana, moda, ¿no? De cuartiles, percentiles, ¿no? Podemos ver si deseamos esos resultados, ¿no? Si ponemos desviación estándar, varianza, rango, si ponemos rango tenemos que poner máximo, mínimo, ¿no? ¿Ya? Entonces, y le ponemos en continuar. Todos los resultados que nosotros vamos a desear, en este caso en lo que es frecuencias, ¿no? Vamos a ver si deseamos, ¿no? Gráficos de barras, gráficos circulares, ¿no? Entonces, o histogramas, ¿no? En este caso, yo deseo, digamos, circulares en este caso, ¿no? Ya que me lo dibuje bonito el sistema, ¿no? Y por porcentajes, ¿no? ¿Ya? Continuamos. Entonces, ¿qué más? El formato, ¿no? Si queremos ascendente, descendente, recuentos, ¿no? Comparar variables. ¿Qué más necesitamos? Todo lo que podemos elegir aquí. Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué más queremos saber? Ya, ¿cuántos participantes son varón o mujer, no? Ya está. De los cuales, digamos, ¿quiénes están casados, no? Ya está. ¿Qué más necesitamos saber? La religión a la que pertenecen. Todo por manera de ejemplo, ¿ya? El estilo, esto no modificamos nada. Simular muestreo, ahí nomás lo dejamos y aceptamos, ¿ya? Ya hemos sacado lo que es estadísticos, gráficos, el formato, no vamos a modificar y aceptamos. Y aquí en nuestros resultados vemos que ya el sistema de manera ordenada ya lo ha sacado, ¿no? ¿Qué queríamos? Ver la edad de los participantes, sexo de los participantes, estado civil de los participantes, la religión, ¿no? De los participantes. Según la necesidad de nosotros, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? Válidos son 4, ¿no? Son 4 encuestados, eso sabemos, porque tenemos pocos datos. La media en este caso, ¿no? Media sería 1.75, nuestra mediana 1.5, nuestra moda 1, ¿no? ¿Ya? Desviación, ¿no? Dice, ¿no? Acá tenemos nuestra desviación, nuestra varianza, nuestros rangos serían de 2, ¿no? Mínimo 1, ¿no? Y máximo 3, ¿no? Dice, ¿no? El primer resultado de edad, ¿no? En sexo tenemos mínimo 1 y máximo 2. En estado civil mínimo 1, máximo 5. Y eso ya saca de los valores que nosotros hemos llenado, ¿no? Y en religión lo mismo, ¿no? Mínimo 1, máximo 7, ¿no? Dentro de esto, la edad de los participantes, nos dice que 20 años tenían 2 participantes, ¿no? En frecuencia, ¿no? 2. Porcentajes, 50%. Porcentajes válidos, 50%. Y suma acumulado del primer número válido, que serían 20, 50%, ¿no? Con el 21, ¿cuántos teníamos? Lo que hemos alimentado es solo 1, ¿no? ¿A cuánto equivale en porcentaje? 25%, ¿no? Porcentaje válido, 25%. Acumulado serían 75, ¿no? 50 más 25, ¿no? Y en este caso tenemos también una edad de 22 años, ¿no? El porcentaje es de 25, válido 25. Y el acumulado sería el 100%, ¿no? Porque eran solo 4 participantes, ¿no? 2 de 20 años, 1 de 21 y 1 de 22. ¿Qué más tenemos? Sexo de los participantes, ¿no? Tenemos varón 2, mujer 2, varón 2. Ambos equivalen al 50% y la suma total del 100%, ¿no? Todos tenemos 4 participantes, ¿no? Total de frecuencia 4, dice, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Estado civil del participante. Tenemos un soltero, un casado, un divorciado, un conviviente, ¿no? Entonces, esas son la información que ya está haciendo el reconteo, ¿no? Porcentaje acumulado con el primero,
el 25, con el segundo 50, con el tercero 75 y con el cuarto suma el 100%, ¿no? No hay números perdidos. La religión de los participantes, tenemos un adventista, 2 católicos y un ateo, ¿no? Igual, ¿no? El mismo procedimiento. Ahora, el sistema yo lo he graficado en forma gráfica, ¿no? Hemos pedido que salga en gráfico circular, ¿no? Y vemos aquí, 20 años tenían el 50%, ¿no? Uno de los participantes tenía 22 años y otro tenía, también, ¿no? 21 años, ¿no? Y aquí lo está demostrando nuestro sistema. Pequeño y rápido. ¿Qué les parece, chicos? No hemos usado fórmulas, solo hemos hecho manipulación del sistema, ¿no? Jóvenes, señoritas. Muy complicado, licenciado. La verdad, profesor, no le entiendo nada. Muy rápido. Yo creo que sí. Bueno, Sí. para mí se lleva muy rápido usted. Podemos decir que la teoría sí hemos hecho rápido, ¿no? Pero la práctica hemos hecho lento, ¿no? Sí, pero bueno, estaba fácil en sí. Ya. Entonces, lo que primero necesitamos es alimentar esto, ¿ya? Entonces, el día de hoy hemos alimentado, Una ¿no? consulta, ingeniero, antes de que continúe. ¿Por qué valores? Hay, o sea, ya yo estoy poniendo los valores como usted. Y hay valores que me salen, digamos, 1.00. Y trato de cambiar que sea 1 igual, me sale 1.00. Y cuando voy a vista de datos, entro opciones y no aparece la opción. A ver, compártenos tu pantalla. Es que estoy desde el celular. Pero a Ya. ver, lo voy a... Revisa en vista de variables en donde dice decimales. A ver. Aquí en esa pantallita lo estoy resaltando. Ya eso tiene que estar en 0. Correcto. Ya, recién lo cambié por eso en 2. Modifícalo, ahora revisa tu lista de datos. Sí, ahora sí aparece 2. Pero al momento que voy, ¿por qué voy a vista de datos y no me aparecen las opciones? Ya. Acá vas a trabajarlo, ¿ya? Lista de datos, acá ves una A y número. Sí. ¿Sí? Ya está. Hazle clic ahí y te va a aparecer tus opciones. ¿Ya? ¿Sí? Ya, eso es lo que me refiero a que, digamos, voy a, miren, ya, voy, digamos, yo soy el participante, ¿no? Y voy a llenar mi edad, pongo edad, Sí, pero no me doctor. salen las opciones como Buenas para yo noches. elegir cómo me gustaría salir. Acá está en números, está en letras. En letras. Ya, ¿qué quiere decir? Que en la lista de variables, en valores, posiblemente no has determinado valores. Aquí. Claro, a eso me refería. O sea, algo debe estar en valores, Claro. porque esas son las opciones que salen al Claro, final. si no has determinado tus valores, no te va a botar opciones. Ya, pero lo he hecho igual. Ya, tengamos cuidado con esto, ¿ya? Ya voy a intentarlo, ¿no? Gracias. Listo. ¿Alguien más ha tenido dudas aquí? Igual yo, profesor, Ya, he es ingresado mis variables, pero en lista de datos no me aparece para elegir. Ya. ¿No te parece para A elegir? ver, Comparte tu pantalla, empezamos ¿puedes compartirlo? por la asistencia, ¿ya? Ya, compártenos tu pantalla. Empezamos por la asistencia. ¿Dónde está la asistencia ahora? Es una buena pregunta. Aquí está, creo que es. Es importante, ¿no? Mientras estamos en la práctica, todo es válido, ¿no? Todas las preguntas ahí lo resolvemos en el momento. A la hora del examen los desconozco más bien. Ay, no puedo. Compartir pantalla. ¿Estos son ustedes? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Supongo que está A ver, cargando. entonces, tengan la bondad de encender su micrófono cuando me esté acercando a su nombre. No espere que diga su nombre, cuando me esté acercando. Por ejemplo, cuando esté en Calatayud,
ya deben prender los 5 siguientes, debe estar prendido su micrófono, por ejemplo. Y el apellido paterno. Está cargando, ahora sí apreciamos. Empezamos. Ya, Empezamos. Y voy a preguntar si está presente la persona de Dale doble clic a la mano derecha. Ahumada. ¿Está presente? A ver. Ahumada. Ahí, señor. Después, Álvarez Benavente, que está muy bien. Vete a ver a Batista y Galeano. Añamurio, perfecto. Añari. Valores, doble clic en valores. Parece que no está Añari. Hasta ahí. Después, Apasa, parece que no está. Con anticipación No, selecciona solo. Apasa, Villanueva, la edad del sí está muy bien. Apasa, Ceballos, sí está muy bien. Acá tienes una de 20 a 21. Guanaco, Arón, No te va a dar esa muy opción bien. que tienes que Felicitaciones, poner. pague. No, puesto 20, 21 y 22. Calatayud, parece que no está. Igualito. Calatayud, ¿dónde está usted? Usted ha puesto Mango. Magno, doctor. Listo. Ahora regresa tus datos. Dale doble clic. Magno. Pero tiene que poner Calatayud, pues. A ver, dale clic acá en la letra 1. Ese es su apellido. La letra basadita. Por favor. Calcina con doble calcina, si está muy bien. Caillagua. No veo, ahí está, es que tarde, Fernando. Con anticipación voy a ver. Caira, no veo Caira. Capa, está Capa. Ya habría que realizar uno por uno, ¿ya? Pero con anticipación, señor Caira, pues, no muchos aparecen. Con anticipación, por favor. Ya. Vamos ya, momento de Caira, ya está. ¿Tuvo problemas? Chacón Llanos. Parece que no está. Nadie, ¿no? Y esta pequeña práctica. Chalco Majera muy bien. Voy a mandar la captura de pantalla. No, estos son los resultados, ¿no? Parece Estos que no está. resultados lo pueden grabar, guardarlo, ¿ya? Vamos a archivo, guardamos como. Chipana Arce, sí está. A esto le van a poner su nombre, ¿ya? Y me lo van a enviar. Cari. Entonces que el día de mañana vamos a levantar a hacer un caso práctico más Coaquila Quispe. y con resultados Sí está. exactos. El día miércoles vamos a hacer la evaluación según la práctica que vamos a desarrollar el día de mañana, ¿ya? Joaquina Quispe, Marcial. Correcto. No hay parece. Con Nuri Quiero ver los Quispe, resultados que María, hemos llegado, sí, ya está. lo que hemos hecho hoy día, ¿no? Pongámosle algo de 10 participantes, ¿ya? Hemos hecho como una de ejemplo, agreguemos unos 6 participantes más y enviamos el archivo. Fernández, doctor, acá presente, doctor. Ingeniero. Pero usted ahí dice Nina. Fernández, doctor, enviamos el trabajo. Pero a ver si lo estoy diciendo desde hace rato, ¿por qué no lo hace, amigo? ¿Por qué espera que lleguemos a usted? Acordamos el tiempo. Sí, ¿Por qué hace usted eso, señor? Fernández, Nina, ¿quién es usted? Mañana podemos enviar el doctor, archivo, por favor. Yo me disculpo, ya, pero ¿por qué lo hace? No, pero el momento de iniciar lo puse así aproximadamente un minuto. Para mañana, por favor, para distraerlo también el programa. Correcto, la mañana, estaría bien, ¿no? Para la tarde podría ser, ingeniero. En la tarde vamos a dar otro caso práctico para que no se junte. Enviarle antes de que empiece su clase. Mañana hasta mediodía mejor, ¿ya? Hasta mediodía, para que ya no haya crujos. ¿Ya? ¿Selecciones? Mañana hasta mediodía, chicos. Será parte de nuestra Lo enviamos, guardamos el archivo, con tu nombre, lo enviamos al correo electrónico. El correo electrónico, tengamos cuidado, que es súper importante. Ojalá que me equivoque. El correo electrónico. Ahorita voy a llegar a otro joven que también no ha puesto su apellido práctico. Y ese rato me va a decir, disculpe, profesor. ¿No? Ya lo va a cambiar. Cuando usted apellido Paler. Apellido Paler. Sí, doctor, mi apellido paterno es Fernández. Ya, pero usted ha puesto Pelina y no lo cambia hasta ahora. Chicos, ya, nos vemos el día de mañana, cuídense, hasta todos. Ahí, señor. Licenciado, disculpe. Continúo. Asistió Fernández.
Sí, normal, envíalo hoy día. Garrido, muy bien, Garrido. Luego dice, y quise... Licenciado, disculpe, le quiero decir, yo le estaba enviando los trabajos a su correo, pero usted me dijo de proyecto, no le envié ninguno, me envió proyecto 00. El correo ya no se envió tanto para el trabajos prácticos, ya es responsabilidad del alumno que haya enviado a otro correo. Parece que no debemos falta algo.